Buenas tardes a todos. Espero que todos estén bien y cada vez mejor. Hoy vamos a hablar de un par de temas que al final vamos a ver la hilación que tienen y por qué. ¿Ok? Conciencia. ¿Qué es la conciencia? ¿Alguien tiene idea de lo que es la conciencia? Hay una conciencia que es SC, una conciencia con C y una conciencia. ¿Alguien sabe? ¿Alguien tiene idea? Hola. ¿Hay alguien ahí? Bueno, conciencia con SC. ¿Qué significa? Bueno, se supone y se presume que es el estado de la realidad del ser. Conciencia, SC, que es o tiene la capacidad de reconocernos objetivamente, por llamarle de alguna manera, qué somos, quiénes somos, ¿no? Conciencia sin C, el reconocimiento mediante el cual nosotros nos percibimos a sí mismos y percibimos el exterior. ¿Y qué influencia tiene este en nosotros? ¿No? Y el otro es conciencia, que quiere decir con ciencia, o sea, ciencia como tal. Entonces son las tres diferentes conciencias y si nosotros vemos, pues todas están entrelazadas y todas tienen una razón de ser. Antes de que sucediera toda esta ola del crecimiento, del cambio del universo y por ponerle un nombre, del crecimiento espiritual o de lo que se supone debería de ser el crecimiento espiritual. Y ese es conciencia, ese. Entonces, estas tres definiciones, si nosotros las observamos, pues todas están relacionadas, ¿no? Ok, ahora, muchas veces hemos escuchado, se dan muchos juegos de palabras con estas cosas. Muchas veces hemos escuchado, por ejemplo, cuando alguien le dice o le reclama a alguien y le dice, ¿cómo eres inconsciente? ¿Cómo hiciste eso? ¿Qué no te das cuenta? Yo me atrevería a preguntar o a decir, si mucho de nuestro comportamiento es inconsciente o subconsciente, porque ahí es donde se graban los patrones, entonces, ¿qué significa o qué quiere dar la gente a entender cuando se comete un acto o está en una situación y se le dice a la gente inconsciente? ¿Qué quiere decir? Si las respuestas que hacemos, que damos, son conscientes, ¿no? Eso es cuando la respuesta que nosotros damos es víscera, es consciente. Cuando interviene la inteligencia emocional, es inconsciente, porque la inteligencia emocional está muy relacionada con el inconsciente, el subconsciente, paraconsciente y supraconsciente. Hoy por hoy hay 5 niveles y ahí están con la inquietud de sacar un sexto. Yo no sé para qué, ¿verdad? Pero bueno. Ok, entonces, cuando nosotros tenemos actos o hacemos o hay situaciones en las que precisamente lo hacemos sin pensar, lo hacemos inconscientemente, ese es nuestro verdadero yo que se está reflejando. Entonces, aquí no cabe decir
o más bien yo le diría a la gente, bueno, ¿por qué está refiriendo esto inconsciente? Si él con conciencia está haciendo un acto. Ok, aquí nos vamos a otra situación a que precisamente patrones y programas, los patrones y los programas, ¿qué sucede? Se graban en el inconsciente y en el subconsciente para manifestarse en el consciente. Entonces, cuando alguien comete actos de este tipo o actos de este nivel, pues yo creo que cabría más decirle, ¿estás consciente de lo que estás haciendo? Diría yo. O quitar algo diferente, ¿no? Entonces, pues bueno, hoy por hoy y en estos tiempos precisamente yo digo de revolución existencial, de revolución de que, pues, si pretendemos manejar las cosas como lo hacíamos hace 10 años, 20, 30, 50, ya no nos van a dar resultados. ¿Por qué? Porque todo evoluciona. ¿Por qué? Porque la misma mente evoluciona. Y entonces, en lo que estamos ahorita, por ejemplo, yo creo que todos hemos escuchado hablar de la famosa quinta D, que es la quinta dimensión. Bueno, ¿qué es la quinta dimensión? Pues yo creo que la quinta dimensión es para mí, es una suma de estas tres conciencias. ¿Por qué? Porque tenemos que ser conscientes de los cambios, tenemos que ser conscientes de elevar nuestra vibración, tenemos que ser más conscientes o de adquirir una nueva conciencia. Si es que es nueva, porque no la hayamos practicado antes, ¿no? Y por otro lado, con la otra conciencia, es decir, bueno, estoy al tanto, estoy pendiente de mí, de mi ser, de mí mismo, pero a la vez tengo que estar pendiente de todo lo que me rodea. ¿Por qué razón? Y la tercera es conciencia, que quiere decir que ahora se hacen las cosas. Antes no había una forma de comprobarlo científicamente. Hoy por hoy ya la hay. Digo, siempre la ha habido. Que le hacían al loco es otra cosa. ¿Por qué? Porque nada ha cambiado. O sea, las formas siguen siendo, las formas, el manejo de energía sigue siendo. Que antes no se aceptaba, es diferente. Muy, muy diferente. Pero yo creo que siempre ha sido. Ok, ¿por qué volvemos a tocar las tres? Porque las tres están unidas. ¿Por qué? Porque precisamente con esta revolución espiritual que estamos teniendo, todos los seres humanos, claro, cada quien dentro de su cuadrito o cada quien dentro de su cuadrote, ya depende de, pues, valga la redundancia, de cada quien. Entonces, hoy por hoy lo recomendable es ir haciendo precisamente esos cambios a nivel de las conciencias. ¿Por qué razón? Porque hoy por hoy el universo ya vibra en otra frecuencia. Por ahí hablaremos en algún momento o alguna otra ocasión lo que es la famosa frecuencia Schumann, que se ha modificado de una forma impresionante, pero bueno, ese es tema para otro programa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo adquirimos esa conciencia? Si es que no la tenemos o si es que no la tuviéramos. Yo creo que ahí está. Nada más que hay que rescatarla, ¿no? Hay que sacarla del último cajón donde la metimos en alguna etapa de la vida y que vuelva a salir. ¿Para qué? ¿O por qué? Más bien, ¿para qué? Porque hoy por hoy se dice y se habla mucho de que en esta nueva conciencia y para poder entrar a la quinta D,
es tu boleto de entrada, la conciencia. ¿Por qué? Porque si nosotros no la enriquecemos, si nosotros no elevamos nuestra frecuencia vibratoria, pues difícilmente se va a poder entrar, ¿no? Difícilmente. ¿Por qué? Porque hoy bien es cierto que yo creo que el común de la gente sigue vibrando muy bajo, ¿no? Muy, muy bajo. Hablamos de niveles vibratorios de menos de 200. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que precisamente en los niveles de abajo de 200, pues es donde están las enfermedades, donde existen las brujerías, donde existen los engaños, donde existe pues todo eso de lo que ya estamos asqueados muchos, ¿no? De los timos, de la gente que sigue cometiendo fraudes, engaños, etc., 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 de la gente que se empeña. Vamos, aquí no puede haber una definición quién lo hace más, si el hombre o la mujer, ¿no? No me atrevería yo a decir que uno más que el otro, pero los males de amores, precisamente, o más bien yo diría el desamor, vibra abajo de ese nivel. Entonces, por orden universal, pues tenemos que salir de esa coladera, tenemos que salir de ese agujero, porque realmente los que salgamos, o salgan, ¿no? Porque yo ya salí, afortunadamente y gracias a Dios, y eso que soy ateo, pues la recomendación es esa, que salgan de ese estado. ¿Por qué? Porque desgraciadamente hoy se habla mucho de la cabal, se habla mucho de cambios que debe haber en el mundo, precisamente para ir descapitalizando, para ir tronando o para ir eliminando todas estas cosas de baja vibración. ¿Para qué? Para elevarla y realmente adquirir una conciencia diferente, yo le llamo. Nueva no, diferente sí. Una conciencia en la que como seres humanos, valga la redundancia, tenemos que ser más conscientes de lo que significamos como seres humanos, de lo que significamos como familia, como personas, como vecinos, como el nombre que ustedes le quieran poner, ¿no? Para una mejor convivencia, para un mejor estado, para un mejor ser. A medida que nosotros elevemos nuestra conciencia, vamos siendo diferentes, nos vamos saliendo precisamente de esa inercia o nos vamos saliendo de esa negatividad colectiva de la que todavía se encuentra mucha gente inmersa. Entonces, vámonos saliendo, ¿no? ¿Para qué? Para ir proyectando nuevas cosas, para ir proyectando realmente un nuevo mundo. ¿Ustedes creen que podría haber un nuevo mundo si seguimos así? Yo creo que no. Yo creo que no. Entonces, aquí la diferencia radica en lo que hagamos diferente, ¿no? Para incrementar eso. La diferencia radica en que queramos, que tengamos la intención de ser diferente. ¿Ok? Por otro lado, como ya lo tocamos, la conciencia es la que viene siendo nuestra puerta, nuestro boleto de entrada a la famosa quinta D, porque se presume que en la quinta dimensión pues ya no existe nada de estas toxicidades, ¿no? De la 3D, cosa que podría ser un poco difícil de creer a veces porque pues vivimos en un mundo material,
Vivimos en un mundo físico, vivimos en un mundo de contacto, vivimos en un mundo de intereses, en un mundo de egos. Por cierto, visiten mi perfil de TikTok. Ayer subí entre ayer y hoy, subí un par de videitos bastante interesantes al respecto. Visítenlos, véanlos. Espero que sea de su agrado. Entonces, pues bueno, realmente la intención de hacer todo esto diferente es por algo, ¿no? Porque dentro de todo esto cabe mencionar precisamente el amor incondicional, el amor que como seres humanos, no nada más como seres humanos, yo creo que a los animalitos también los debemos de querer tal cuales, ¿no? No posesionarlos en un lugar que no les corresponde, es diferente. Desgraciadamente, cosa que hemos tratado en otros programas, es esto de la cuestión de que Cofepris anda más preocupada en a ver qué le toca de otros negocios y no le pone atención a los comerciales que muchas veces se hacen, que son comerciales para mi forma de ser muy tendenciosos y mal. ¿Por qué? Porque el hecho de que tú quieras a un animal, el hecho de que tengas a un animal, no quiere decir que ese animal sustituya ni el amor, ni el apoyo, ni nada de una persona. Y desgraciadamente hay gente que secuestra emocionalmente a sus animales, ¿no? Y yo creo que eso, pues, no es correcto, pero bueno, cada quien dentro de cada cual y cada quien sabrá sus necesidades emocionales propias, ¿no? Pero yo creo que eso sí es importante, ¿no? Porque los perros pues, seguirán siendo perros, los gatos igual, cualquier animal que tengas de mascota. Son animales, sí, pues ahí están. Que los tienes que cuidar, sí, que los tienes que querer, tú sí los quieres. Yo digo querer, no amar, porque realmente por ahí se dice que amar solamente se ama a las personas. Fuera de las personas, no se puede hablar de amar a un perro. O bueno, tal vez sí lo hablen, tal vez la gente sí lo haga y lo diga, ¿no? Que sea correcto, pues es otra situación. Entonces, que hay que cuidarlos, que hay que tratarlos bien, sí, de acuerdo. Son animales, son seres vivos. Entonces, eso habla mucho de nuestra elevación de conciencia, que nosotros tratemos a todos los seres vivos bien, las plantas igual. Por ejemplo, hay gente que no come carne, ¿no? Porque dicen, es que si nosotros nos comemos la carne, nos estamos comiendo la conciencia del animal, y como el animal, por eso lo estamos tocando, ¿eh? Y como el animal sufrió para morir, pues nos estamos comiendo su sufrimiento. Y si nos estamos comiendo su sufrimiento, ¿qué va a pasar? Nos estamos comiendo eso también. Híjole, cosa que yo discreparía, ¿no? Pero bueno, si los seres humanos fuéramos vegetarianos o fuéramos puramente que no consumiéramos carnes, no tendríamos caninos, seríamos como los rumiantes, ¿no? Que tienen todas las piezas igualitas. Los carnívoros tienen colmillos, los seres humanos tenemos colmillos. Entonces, pues yo creo que por ahí la parte biológica no está mal, pero bueno, cada quien sus ideas, ¿no? Lo que sí es que se habla también en otro tenor que para poder tener un aumento de conciencia e irnos liberando precisamente de todas esas toxicidades energéticas, dejar de consumir carnes.
Yo creo que el problema más está en las carnes rojas. En las carnes blancas, pues no tanto, ¿verdad? Pero bueno, eso de que un animal, el estrés todo el mundo lo padece. Pero bueno, es otra historia. Y aquí la cuestión es esa, ¿no? Y ahorita pues andan ahí cosas vibrando muy fuertes en las que precisamente la gente se vuelva vegetariana, se vuelva ovo-vegetariana. ¿Qué quiere decir esto? Pues puedes consumir lácteos, puedes consumir huevo, que yo el huevo lo recomiendo mucho porque es una proteína extraordinaria y a reserva de la satanización que tuvo años atrás, hoy por hoy es todo lo contrario. Pero bueno, ¿por qué tocamos la cuestión de la alimentación? Porque se presume, de acuerdo a varias teorías, por ejemplo, los hinduistas, los chinos no, porque estos comen lo que se mueve y se come. Pero, por ejemplo, las teorías hinduistas que nos dicen que precisamente tenemos nosotros que dejar de consumir carne para liberar esa parte, para liberar esas toxinas, porque dicen, yo todavía ciencia cierta, no creo que haya una comprobación como tal, pero bueno, vamos a creerle. Tienen el beneficio de la duda, ¿no? Entonces, pues yo creo que entre menos carne consumamos, va a ser mejor, porque entre menos carne consumamos, vamos a estar menos tóxicos. Y precisamente partiendo desde la parte biológica es de lo que se trata esto, es que se haga una conciencia nueva, que se haga una conciencia diferente, no comiendo tóxicos, no tomando refresco, no comiendo carne, etc, etc, etc. Y esto es vagamente para eliminar ese grado de toxicidad que pudiera tener nuestro cuerpo, como cuerpo. Entonces, se presume que nos empezamos a meter en esta parte. Yo ya dejé de comer carne precisamente por la misma razón, porque dije, a ver, vamos a hacer el experimento y vamos a ver qué sucede, ¿no? Vamos a dejar de comer carne, vamos a ver qué comportamiento hay, vamos a ver qué cambios hay, y en base a eso, pues ya cada quien definirá si se queda en ese contexto o regresa al anterior, ¿no? Todo con la idea precisamente de que desde la parte de la alimentación sea diferente. Por ahí se dice que enferma más lo que sale de la boca que lo que entra por ella. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, yo creo que ese es uno de los cambios más fuertes y más profundos que deberíamos hacer. ¿Por qué? Porque precisamente cuando nosotros eliminamos la toxicidad en nuestra emoción y en nuestro pensar, es lo que tiene relación con nuestro actuar y nuestro decir. A medida que nosotros vamos manejando mejor nuestra inteligencia emocional, a medida que nosotros vamos poniendo los filtros del cerebro límbico, ¿para qué? Para que las agresiones, ¿para qué? Para que las sensaciones de las emociones, pensamientos o energías del exterior hacia nosotros no nos afecten, ¿no? Entonces, es parte de lo mismo, ¿no? Y así es como vamos construyendo o como podemos ir construyendo una conciencia diferente, pensando bien, sintiendo mejor, sintiendo más amor que coraje, que, bueno, el otro día con una paciente de cirrosis, le digo, bueno, me dice ella, oiga, ¿y por qué el problema, no? Si no bebo alcohol, porque precisamente antes se tenía la idea de que solamente el alcohol nos producía cirrosis hepática. Hoy por hoy, con todo esto, con toda esta revolución que se está dando, podemos entender que el alcohol es de los factores externos el que menos afecta a nuestro hígado. Lo que más afecta a nuestro hígado son las emociones negativas mal manejadas.
la ira, el coraje, el rencor, el resentimiento, la culpa y todas las demás que le siguen. Entonces, yo creo que, a bien decir, si nosotros empezamos a hacer estos cambios, empezamos a hacer esta reingeniería o esta reestructuración o esta reconstrucción de nuestro ser desde lo más interno, pues es eso. Fíjense cómo todo se va relacionando directa o indirectamente. Entonces, yo como le digo a la mayoría de la gente, no te enojes, no te pelees. Es que cómo no me voy a pelear si no ves que es un ta 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 ta. No te pelees, no caigas en su juego, no bajes a ese nivel. A veces es difícil, muy difícil, más cuando nos enganchamos o más cuando hay emociones que nos atan a esa persona, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces nos preguntamos, ¿cómo es posible que si yo lo quiero y si mucha gente lo quiera sea tan tonto, o sea tan tonta, o haga esto, o haga, o tenga estas actitudes? Bueno, pues su nivel de conciencia lo hace porque su nivel de conciencia es bajo, muy bajo. Entonces, si nosotros con esfuerzo o sin esfuerzo salimos de ahí, tenemos que mantenernos arriba. ¿Para qué? Para que las bajas frecuencias no nos afecten. ¿Ok? Entonces, empecemos por eso, empecemos haciendo cambios en la alimentación, hagamos cambios en nuestra forma de expresar nuestras emociones, hagamos cambios en nuestra manifestación de inteligencia emocional, hagamos cambios en nuestra forma de pensar, para ir educando al cerebro y al corazón en caminar hacia un nuevo destino. ¿Ok? Bueno, dije el eslogan del instituto. Ay, ay, ay. Ok. Entonces, pues ese es el asunto. Ese es el asunto. De ir creciendo internamente, porque a medida que nosotros vayamos reconstruyendo, vayamos reedificando, ¿qué pasa? Por vibración, empezamos a expandir, 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 expandir. Entonces, es como yo le pongo el ejemplo a mucha gente. Empieza tú en tu casa, tú empieza a hacerlo. Y no jales ni metas a nadie. Tú solo empieza a hacerlo. Empieza a tener esos cambios de conciencia. Que te van a criticar, que te van a juzgar, que te van a decir 20 tontejadas. Pues sí, tal vez te las digan. ¿Por qué? Porque te estás despegando, te estás saliendo del común. Entonces, yo creo que hoy por hoy, pues tenemos que salirnos del común y corriente, porque comunes y corrientes hay hartos todavía. Entonces, yo creo que tenemos que escalar y empezar a subir esa escalerita de ascensión, ¿no? ¿Hasta dónde vas a llegar? ¿En qué tiempo vas a llegar? Pues depende de ti, depende de tu trabajo, depende de la intención, depende de lo que elijas hacer. Entonces, emigremos. Eso es lo que realmente va a ser emigrar hacia un nuevo mundo, hacia una nueva tierra, siendo más conscientes o inconscientes, si lo queremos ver, de nuestro entorno, ¿no? De que, fíjense, por ahí hay un pensante viejo que de hecho parte del sistema está basado en su trabajo, que era el doctor Jung. El doctor Jung empezó a hablar de un inconsciente colectivo. Bueno, pues ese inconsciente colectivo nos tiene energéticamente a todos agarrados del cable, nos tiene todos energéticamente agarrados del ombligo. ¿Qué quiere decir esto? Podemos escuchar a gente decir, ah, pues voy a hacer una travesura, total, a nadie le afecta, ¿no? ¿Y qué tal si sí? ¿Qué tal si sí? ¿Por qué razón?
Porque si yo hago algo erróneo, si yo hago algo mal, si yo estoy fallando a mi moralidad por concepto moral, no una falsa moral como hay queriendo penetrar la sociedad, no una falsa moral de un reclamo de derechos de tercer sexos. No, yo en el programa anterior lo aclaramos. Todos tenemos nuestros derechos. Bueno, si tú eres hombre, tienes tus derechos de hombre. ¿No te gustan? Pues checa los derechos de la mujer. Si te gustan más los derechos de la mujer, pues ya tienes otros derechos, ¿no? No hay por qué hacer y no hay por qué construir cosas pues que no debemos de hacer, porque biológica y fisiológicamente somos distintos los hombres y las mujeres. Ahora, hablando de eso, ¿quién es más consciente? ¿Un hombre o una mujer? ¿Quién le permite más hablar a su intuición? ¿Un hombre o una mujer? Una mujer. ¿Perdón? ¿Alguien habló por ahí? Sí, pero yo también decía que una mujer. ¿Perdón? Bueno, ¿por qué tocamos esto? Porque precisamente yo creo que no son problemas de sexualidad, o no son problemas de sexo, o no son problemas de género, más bien. ¿Por qué? Porque el hecho de decir, ay, digo, habrá gente que diga, es que las mujeres son muy inconscientes. Y hay gente que diga, no, los hombres son más inconscientes. ¿Por qué? Porque muchas veces calificamos o juzgamos los hechos o las conductas precisamente. Y eso es lo que está mal, ¿no? No hay que juzgar y no hay que calificar las conductas erróneas que cada quien pueda tener, porque hoy por hoy con esa liberación y ese feminismo exacerbado que se ha dado, que es enfermizo, perdón por las mujercitas presentes, pero es enfermizo. Ese feminismo sin objetivo, ese feminismo de lucha sexual, ese feminismo de que queremos estar iguales. Yo creo que está equivocado el concepto, porque un hombre y una mujer jamás vamos a ser iguales, gracias a Dios. Si no, híjole, pues yo no sé qué, ahí sí me vuelvo monje, yo creo, y ahí sí me vuelvo monje y voy y me interno en un lugar de esos y pues, bueno. ¿Por qué razón? Porque precisamente lo que se debería de buscar, que yo llevo muchos años diciéndolo, no es una igualdad, es una equidad. ¿Por qué? Porque una equidad es esto, una igualdad es esto. Yo soy igual que tú, no, gracias a Dios, no. Tú eres igual que yo, no, gracias a Dios tampoco. Ah, pero sí valemos lo mismo. Ah, eso es diferente. ¿Ok? Entonces, yo creo que lo que se debería de buscar y lo que deberían de buscar, sin gritos, sin sombrerazos, sin insultos, porque luego muchas veces esos feminismos exacerbados, fíjense lo que son las cosas, a reserva de lo que la ciencia psicológica o psiquiátrica nos digan, pero por ejemplo, esas exacerbaciones de esos feminismos no denotan una feminidad como tal, sino más bien yo creo que tienen problemas un poquito más internos de identificación de género, porque se quieren poner al tú por tú con un nombre. No hay esa necesidad, realmente no la hay. Yo creo que lo que se tiene que hacer es ser más inteligente para demostrar o más inteligente para pedir lo que queremos. ¿No creen? Entonces, las mujercitas son divinas. Digo, ahí en su lugar todas son divinas.
Y yo creo que no hay persona mala, sino más bien bajo qué circunstancias y cuál fue su modelo de vida que se distorsionó. Pero yo sigo pensando que los seres humanos nacemos buenos, nos descomponemos en el camino, ¿no? Y es como lo tocamos en otros puntos, en temas anteriores, la importancia de educar a los chiquitos, de educar a los niños, de educar a los adolescentes, ¿no? No educarlos bajo esquemas de moralidades distraídas, no educarlos bajo esquemas tendenciosos, sino más bien ubicarlos en su ser, ubicarlos en su persona, ubicarlos en su género, y que ellos descubran y encuentren toda la magia que hay en esto, ¿no? Y no tienen que andar haciendo desfiguros, ni andar haciendo destrozos, ni andar haciendo ninguna de esas manifestaciones psicoemocionales erróneas para ser pelados, ¿no? Estoy aquí, pélame, güey, o sea, digo, hay mucha gente que así se expresa, ¿no? Entonces, yo creo que no lo necesitamos, pero bueno, cada quien satisfará sus requerimientos y sus necesidades de cierta manera. Pero bueno, ¿por qué lo tocamos? Porque precisamente todo eso es importante y todo eso influye en la conciencia. Si nosotros queremos crear generaciones nuevas de personas, generaciones nuevas de seres humanos, pues tenemos que darnos a la tarea de hacerlo desde ahorita, ¿no? Desde que están chiquitos, desde que son adolescentes, ¿no? Influir en ellos en esa parte positiva, influir en ellos los valores, que los valores no le estorban a nadie, jamás, jamás van a estorbar. Los principios tampoco, ¿no? Yo creo que ahí es donde nos tenemos que ocupar, no preocupar, sino ocupar precisamente para que las nuevas generaciones vayan creciendo, las nuevas generaciones vayan absorbiendo esta conciencia diferente, vayan absorbiendo todo esto sano y bueno para que realmente pueda haber cambios. Fíjense, hay gente que dice, no, ¿qué mundo le estamos dejando a nuestros hijos? Yo les diría, ¿por qué no se pregunta lo contrario? ¿Qué hijos le estamos dejando a este mundo? ¿Por qué? Porque los chavos, los niños, los adolescentes, que no se nos olvide algo importantísimo. Yo se los digo por experiencia propia. No es igual decir que hacer, y se educa con el ejemplo, no con el dicho. La palabra sirve para reforzar el ejemplo, claro, pero los debemos educar con el ejemplo. Imagínate que tú le digas a un niño, no tires la basura en la calle, y tú la tiras. ¿Qué hace la criatura? Si mi papá la tira, pues yo también la tiro. Pero te dije que no la tiraras, pero tú le estás tirando. O sea, eso se llama congruencia o incongruencia. Entonces, otra de las cosas o de los factores importantes en este asunto es que debemos ser congruentes en nuestro pensar, con nuestro sentir, con nuestro hacer y con nuestro decir. Son los 4 pilares. Todos van de la mano. Y nuestro ser, por eso es una mano. Son 5 cosas importantes. Bueno, hagamos eso. ¿Para qué? Para que yo he hecho, por ejemplo, muchos experimentos y ya lo sigo haciendo, pero ya mis hijos ya me los cacharon. De que andábamos caminando con mis hijos en la calle y tiraba yo la basura. Y mis hijos volteaban y me decían, papá, ¿por qué la tiras? Porque todo el mundo la tira. Papá, pero eso está mal. ¿A poco? Sí, papá. Tú nos has educado y nos has dicho que eso está mal. Así es cierto, ¿verdad? La recojo.
y me le echo a la bolsa. Tienes toda la razón, mi amor, qué bueno. Mata ese animal. No, papá, ¿por qué? Pues mátalo. No, papi, ¿por qué? Si no le hace daño a nadie. Ah, bueno, échalo al jardincito. Sí, papá, ya lo echan al jardín. Ejemplos. Otros más duros. Mamá, te habla la comadre Chonita. Dile que no estoy porque no quiero hablar con ella. Dile que no estoy. ¿Qué hace el niño? Oiga, señora, pues mi mamá dice que no está. No, esa fue broma. Pero bueno, ¿qué hace el niño? Pues niega a la mamá, pero eso de negar a la mamá, a él está provocando un conflicto, porque dice, si mi mamá me dice y me jode que no mienta, porque ella echa mentiras. O sea, ¿tengo que llegar a la vida adulta con ese tenor? ¿O qué hago? Entonces yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos en nuestro proceder. Tenemos que ser muy cuidadosos en nuestra congruencia. Tenemos que ser muy cuidadosos en los 5 aspectos que dijimos para educar a nuestros hijos. Y que realmente eso es preparar a unos hijos para un mundo mejor, para un mundo diferente. Entonces yo creo que cambiemos el contexto. ¿Qué hijos le vamos a dejar a esta tierra? ¿Qué hijos le vamos a dejar a este mundo? Hay mucha tarea que hacer. Aquí hay personas, está Graciela, que me dio mucho gusto que haya entrado, porque Graciela y yo tenemos una relación profesional de muchos años. Si hay tiempo más adelantito, ella nos podrá platicar y explicar precisamente lo que ha cambiado su vida, o lo que cambió su vida con trabajar con los programas, con la programación básico sensitiva. ¿Por qué lo estamos sacando ahorita? Porque precisamente es una forma diferente de cómo irnos guiando, es una forma diferente de cómo recapitular en nuestra conciencia. Y hoy por hoy está mucho mejor, porque precisamente el haberla subido el año pasado y haber hecho este proceso más viable para la mayoría de las personas, se trabajó otro contexto pegado a lo que ya estaba. Y es un contexto precisamente enfocado a la conciencia y a la conciencia. ¿Para qué? Para facilitarnos los procesos, para facilitarnos el cambio, para facilitarnos la entrada a esa quinta dimensión, para facilitarnos la entrada a este nuevo mundo que iremos entrando, y esto irá creciendo a medida que más gente vaya cayendo en el asunto y vaya diciendo, ¿sabes qué? Sí es cierto, vamos a darle, vale. Ha habido muchas demostraciones a través de los tiempos que el ser humano, cuando se propone algo, lo logra. Y se ha hecho. Que el ser humano, cuando despierte ese amor incondicional por los otros seres humanos, se consiguen cosas impresionantes. Ahí están las demostraciones, en los temblores, en las inundaciones, en todas las inclemencias de que la tierra nos ha dado 1000 avisos y nos ha azotado, precisamente. ¿Por qué? Pues es una forma de decir, hey, ya estuvo, tienes que cambiar, sé diferente. Bueno, ha habido muchas demostraciones en todos estos aspectos donde el ser humano lo tiene, o sea, lo traemos, somos buenos por naturaleza. ¿Por qué no recapitulamos eso? ¿Por qué no recapitulamos eso y sales a la calle todos los días y saludas a tus vecinos y los bendices? Hazlo y vas a ver qué sucede. Camina por una calle y ve bendiciendo con quien te cruces. Saluda y bendice,
y van a ver qué sucede. La gente cambia. ¿Por qué? Porque tu onda vibratoria se va expandiendo, 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 expandiendo. Entonces, si cada quien empieza desde su trinchera y cada quien empieza en su casa, que empiece uno. Y al tiempo van a ver qué sucede. Al rato todos van a estar inmersos en ese cambio. Todos van a estar inmersos en eso. Y no va a suceder las cosas que suceden. Hija, lava los platos. Ay, mamá, ¿por qué a mí? No, yo no quiero lavar platos, yo no soy chacha. Hija, barre. ¿Por qué a mí? Yo no soy chacha. O al chavo, a ver, cabrón, ve y lava los coches. ¿Pero por qué si no soy lavacoches? Coño, hijo. O sea, esa es conciencia con ese. Vivimos en un entorno. Ese entorno es una familia que vive en una casa y depende de esto, que esa casa se le llame hogar o dulce hogar o quede en casa. Pues sí es casa. Ah, pues sí, chido. Sí, ahí vivimos 20 en la casa. Ahí, cabrón. Ah, pues está bueno. Pues la casa debe estar limpiecísima. No, o sea, al contrario, está toda tirada. A ver, espérate. ¿Por qué? ¿Ok? Esa es conciencia. Vivimos aquí. Bueno, por conciencia, nadie te está diciendo que sea chacha o chacho, lavacoches, o chofer, etc., o sea, lo que sea. No. Yo creo que por conciencia, por convivir, hijo, es que le podemos poner muchos nombres, muchísimos nombres, ¿no? Yo creo que sería muy bueno eso, hacer eso, habría menos conflictos, habría menos problemas, al haber menos conflictos, al haber menos problemas, habría menos hogares, o bueno, yo no les llamo hogares deshechos, sino más bien casas, porque el hecho que un hogar se desbarate, ¿qué significado tiene? En conciencia, que no hay amor, nada más, que fueron otras cosas o otras causas las que hicieron que se comprara la casa y se tratara como casa con una falsedad de hogar, con una falsedad moral, con una falsedad de identidad. Todo eso hay que tirarlo a la basura, todo. Está como ahora los adolescentes, que los chemos, que los negros, que los LGBTs, que los estos, que los el otros. Dices, oye, hagamos conciencia. Eso sucedería si realmente viviéramos en un hogar. Se los dejo como pregunta. ¿Realmente sucederían todas estas cosas si viviéramos en un hogar? Yo creo que no. ¿Quién dirige el barco? Papá y mamá. Si papá y mamá dirigen el barco y lo dirigen bien, pues todos los marineritos van a estar bien, ¿no? Digo, hay casos extremos o hay casos como la oveja negra de la familia. ¿Por qué es la oveja negra de la familia? A veces es el más consciente de todos. A veces la oveja negra de la familia es la inconsciente mejor persona. La oveja negra. Dices, uff, uff, uff. Entonces, como podemos ver y como podemos observar, yo creo que todo esto de lo que estamos hablando tiene su razón, su motivo, y pues yo los invito con todo el amor y la dulzura que lo hagan, que lo empiecen a practicar. Si todavía no lo han hecho, empiecen a hacerlo. Por ahí se dice, lo difícil es empezar. Una vez que empiezas, te vas, te vas, te vas, te vas. Te vas para nunca jamás volver. Ah, no, esa es otra cosa. Entonces, pues yo creo que tenemos que cambiar el rumbo. Y eso solamente se hace con conciencia. Si no, naranjas. Lo material sí se necesita para comer, para pagar la luz,
para pagar el gas, de acuerdo, que vivimos en una tercera dimensión donde todo es material, de acuerdo. Pero yo creo que a ciencia cierta podemos vivir y convivir y conbeber y coexistir en un planeta o en una tierra que siga siendo una tercera D física con una quinta D en conciencia. Estaría chido, ¿no? Sería genial poder hacer eso. ¿Por qué? Porque si bien a ciencia cierta se dice, se hablan muchas cosas, que la quinta dimensión, que en la quinta dimensión los seres humanos nos vamos a transparentar, que en la quinta dimensión los seres humanos, paso, vete a la cocina, que en la quinta dimensión, me voy a Cancún, nos vemos más tarde, que en la quinta dimensión, quiero esa mujer, tráemela, que en la quinta dimensión, ay, ese hombre está, a ver, vente, tráemelo, lo quiero ahorita. Sí entendemos la diferencia, ¿no? Entonces, pues bueno, este es el asunto. Yo creo que por hoy vamos a parar la conciencia aquí porque el siguiente punto del que vamos a hablar es el temor. Y al final lo vamos a ver si alguien tiene alguna pregunta o alguna opinión o nos quiera compartir sus experiencias en cuanto a este tema, bienvenido, abran sus micrófonos y compártanlo, por favor, porque ya se me secó la boca. Voy por agua. Este es su programa Chica Recomienda. Estamos con el doctor Enrique Senil Robles. Nos habló en este momento en lo que es la conciencia y entraremos en el tema de el temor. Doctor Enrique Senil Robles. Gracias. Oye, ¿dónde se compra? ¿Dónde se compra? ¿Dónde se compra la conciencia para ir a comprar unas 2 toneladas? No, esa es paciencia, perdón, esa es paciencia. ¿Dónde se compra la paciencia para ir por 2 toneladas? ¿Se durmieron o qué pasó? Yo creo que sí. No, todos activos, doctor. Muy atentos escuchándolo. No se ha salido nadie. Doctor. Sí. Yo estoy muy de acuerdo con lo que usted dice de que el tema de la conciencia, lo que habla de la quinta dimensión, mucho se habla de eso y se habla mucho de que nos vamos a ir todos en grupo a esa quinta dimensión, pero en realidad cada uno tiene un nivel de conciencia diferente, entonces me parece que para llegar a eso tiene que haber un esfuerzo consciente, o sea, no va a haber así como un paso a una dimensión superior si nosotros no lo esforzamos. Entonces, se habla mucho de eso y se hace mucha propaganda de eso, y en realidad, si nos vemos, hay mucha gente que va a lugares, hacen propaganda y todo el tipo, pero cuando llegan a la casa pelean con su mujer, patean el perro, discuten con el vecino, y eso se ve en la vida diaria. Entonces es un trabajo personal y se hace pensar a la gente que ese trabajo más que personal es grupal, y no, tenemos que hacer el esfuerzo nosotros. Entonces cada uno tiene que hacer su esfuerzo. Así es, mi buen amigo. La ascensión, si lo quieres llamar, fíjate, ascensión, ¿qué significa ascensión? La gente dice, ay, voy a ascender al cielo. No, no, compadre, no. La ascensión es a nivel vibratorio, precisamente que cambies. Esa es la ascensión. Ok. La otra ascensión es cuando te mueras, pues tu espíritu, pues a lo mejor se vaya y
y de eso que dicen, si eres bueno, te vas al cielo, y si fuiste malo, te vas al infierno. Esto tampoco existe. La ascensión colectiva tampoco existe. La ascensión es personal. Como lo acabas de decir, la ascensión es individual. Cada quien va a ascender a medida que trabaje. Cada quien va a ascender a medida que sea más consciente. Cada quien va a ir ascendiendo precisamente. Por eso es que hace rato trabajamos o mencioné el ejemplo de la casa. Tú como padre de familia, empieza a hacerlo tú y vas a ver qué sucede con los demás. Fíjense, con los chiquitos. ¿Por qué los niños se enferman? Los niños no se deberían de enfermar. Se enferman por las transferencias negativas de los adultos. Y por ahí alguien alguna vez me dijo, los niños no se enferman, los enfermos son los papás. Y créeme que sí es cierto. Ahí hay un par de personas que pueden hablar de ese asunto. Entonces, retomamos y cerramos esta partecita en la que precisamente es un trabajo individual. Punto. Graciela, qué bueno que nos escuchas. Al rato vas a tener oportunidad de hablar. Entonces, es individual. Este proceso es de cada quien. No es de que, pues si tú lo haces, pues yo lo hago. Si tú no lo haces, pues yo no lo hago. ¿Qué estupidez es esa? Yo digo, hazlo, punto, hazlo y ya. No estés cuestionando, no estés condicionando a que si alguien más lo va a hacer, tú lo hagas. No. Por eso es que a nivel laboral hay tantos problemas, por eso es que a nivel laboral hay tanta estupidez. El 95% de los problemas en las empresas son problemas personales, son problemas de la gente, no son problemas de la empresa. En un hogar es exactamente lo mismo. ¿Quién tiró eso? ¿Quién sabe? Yo vi que tú lo tiraste. No. Tú lo tiraste, yo te vi. No. Me estás mintiendo. Me estás culpando de algo que... Espérate, güey. Si tú lo hiciste. ¿Qué tienes que hacer? Ve, recógelo y ponlo en su lugar. Punto. Nada más. No es hoguera, no es juicio, no es te tiro del puente. No. Eso es conciencia. Ser responsables de nuestros actos. Ser responsables de nuestra situación, ser responsables de que lo que hagamos esté bien hecho. Esto es conciencia. ¿Ok? ¿Alguien más quiere participar? Si no, entramos al temor. ¿Qué es el temor? ¿Alguien sabe qué es el temor? Puede participar y decirnos, darnos su punto de vista. Salud. Qué rico el vodka solo. Una emoción que me inmoviliza. ¿Cierto? ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir del temor? Fíjense, el temor es una conducta aprendida, no es nata del ser humano. No es nata, es aprendido. Hay gente que puede decir, no, en los inicios, cuando descubrieron el fuego, la gente le tenía temor al fuego. No le tenía temor. Veían que el fuego quemaba y que el fuego provocaba. Una cosa es una reacción instintiva y otra cosa es una reacción programada. El temor es una reacción programada. Y el temor, como tú lo acabas de decir ahorita, en dimensiones, fíjate, es
miedo, temor, pánico y terror. Son los diferentes puntos, yo les llamo grados en gravedad. Ok. Cuando nosotros tememos, pero ese temor ahí se queda y no crece en esa forma, es más fácil. ¿Qué es más fácil de tratar y de eliminar? ¿El temor o el pánico o el terror? El temor. Pero como crecemos y nuestros padres santos con todo el amor de su corazón y todos los adultos que ejercen influencia sobre los niños, nos hacen crecer con ese temor. Fíjense que salió un artículo en National Geographic, que es una revista que todo el mundo conoce, yo creo, hace muchos años, en el que está un chiquito de 1 año acostado en medio de una víbora, de un pitón gigantesco. Y precisamente el nombre del artículo es ese, o era ese. ¿El temor es nato del ser humano? No. Una conducta aprendida, nada más, que nos enseñan, nos la graban, nos la tatúan en los huesos. Entonces, por eso la gente crece y por eso es que el temor aumenta. Por ejemplo, fíjense, ¿a qué vamos con esto? El temor en unos inicios afecta el sistema respiratorio. Cuando nosotros padecemos alteraciones de salud a nivel respiratorio muy constantemente, es por temor. Cuando este temor se va convirtiendo en miedo, son más severas las afectaciones del sistema. Ok. Cuando pasa y ese temor no se controla, se va a torrente circulatorio. ¿Qué quiere decir esto? Se va a los riñones, se va al corazón, se va a las venas, a las arterias. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente que padece del corazón se está cagando de miedo, que la gente que padece de los riñones se están cagando de miedo. Punto. Perdón por mi francés antiguo, pero eso se me sale. Entonces, yo creo que aquí es donde cabe mencionar todo esto, porque muchas de nuestras afectaciones de salud son puramente emocionales. Por ahí un buen amigo, ha habido una subsecuencia de estos asuntos. El doctor Guidauro empezó hace 50 años hablando de la verdad, tu verdadera sabiduría. De ahí se desprendió Luis Hay, que tú puedes cambiar tu vida. Luis Hay, que ya falleció, que sus libros fueron un bestseller impresionante. Pero yo una vez que tuve la oportunidad le dije, bueno, si tus libros son tan buenos y son tan maravillosos, ¿por qué estas cosas siguen creciendo en lugar de disminuir? Porque está en el cómo, no en el qué. Ok. Hoy por hoy, Enrique Corbera sacó lo de la famosa biodecodificación celular. Que yo desde hace 25 años a todo este trabajo que hice, con el que ahora es la plataforma, todo este trabajo que hice precisamente con la programación básico-sensitiva, yo le di, y hay una presentación que tengo de hace 25 años y no le he hecho cambios ni le he borrado porque precisamente tiene la fecha de cuando yo inicié y empecé a hablar con ese aspecto. Pero en aquellos tiempos se llamaba biodecodificación, que fue como yo le puse, biodecodificación celular. Ok, ¿con qué objeto se hizo esto? Pues, tomando en consideración, porque nos estamos saliendo un poquito del tema en específico, pero ahorita van a ver el por qué. Cuando nosotros nos abrimos y yo empecé a trabajar con biosónica y empezar a hacer precisamente todo lo de la medicina sónica, el desarrollo de la medicina sónica, fue con ese tenor precisamente. ¿Por qué? Porque hoy por hoy el doctor Bruce Lipton
con un libro que se llama La biología de la creencia. Él confirma mi trabajo de que yo empecé desde hace 25 años impresionantemente, y él lo confirma desde el aspecto que dice, el ADN puede modificarse. Claro que se puede modificar. Yo por eso le puse biodecodificación celular. Hace 25 años. Ahí está esta mujer, Graciela Rojas, que ella es mi paciente desde ese tiempo y ella puede comprobar esto. Vamos, ahorita le estoy invitando para que ya tendrá su tiempo para que nos platique un poquito de esto. ¿Por qué razón? Porque precisamente en ese tenor de la biodecodificación celular es que la medicina sónica se asocia con la PNL, se asocia con la verdad, la aplicación de tu verdadera sabiduría, se asocia con el trabajo de Luis Hay, se asocia con todo esto. ¿Por qué? Porque precisamente hay dos programitas en esta discografía que se llaman Protección Emocional 1 y 2. Y esos programas para eso son precisamente. El primero es para eliminar el miedo y el temor, y el segundo el pánico y el terror. Por eso lo estamos tratando, por eso lo estoy exponiendo. Ok, entonces, a medida que nosotros vayamos considerando todas estas cosas, vamos a poder tener más cambios. A ver, el temor. ¿Desde dónde empieza el temor? Ejemplo. Una mujer que es violada y que después de ser violada o que fue convencida, no al 100%, pero que fue convencida, fue engañada, póngale como quieran. O sea, podemos utilizar muchas palabras al respecto. Pero ¿qué sucede cuando esta mujer jamás nadie le habló del sexo, que se abría las piernitas y le metían un pedazo de carne, se iba a embarazar, o cosas así, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando una mujer se siente embarazada? Bajo ese esquema. Puta, se desbocan los 4 jinetes del apocalipsis, el temor, el miedo, el pánico y el terror. Se desbocan en la emoción de esa persona y desgraciadamente esa emoción va a parar al producto. Va a parar al nuevo bebé en formación. Eso ya está comprobadísimo desde hace muchos años. O sea, no estamos descubriendo nada nuevo. Hay que ser conscientes. Entonces, ese es el asunto. Ahí empieza todo. Todos nuestros males empiezan desde que estamos en la panza de nuestra madre. ¿Por qué? Porque así, bien a ciencia cierta, si nosotros vemos que el 98% de los embarazos no son deseados, ni programados, ni esperados, ¿qué se puede esperar? Eso, lo que se ha esperado todo este tiempo, toda esta vida. Yo por eso les digo y les insisto mucho a las mujercitas y a los chavos, a todo mundo. A ver, es delicioso tener relaciones sexuales, es una delicia, sí, pero cuídate, o sea, no por ahí una vez una mujer me dijo, oye, es que 2 minutos de placer cuestan muy caros. Y yo, ¿cómo 2 minutos de placer cuestan muy caros? Sí, porque con 2 minutos de placer uno no queda bien y queda uno en panzona. Entonces, pues es un precio muy alto el que se paga por 2 minutos de disque placer. Bueno, ya esa es otra situación. Entonces, a lo que vamos es a eso, que los embarazos se deben de planear, se deben de desear, no ser fortuitos. Son fortuitos por otras cuestiones de las que ya hablamos, de ultrajes, violación, etc., que son cosas muy desagradables. Abusos son muy desagradables. Entonces, por lo mismo que son muy desagradables, no las vamos a tocar. Tienen un orden de importancia, sí, pero no las vamos a tocar para no estimular esa parte negativa de desagrado, ¿ok? Y concentrarnos y dejarnos
Yo ahora, por ejemplo, aquí en el pueblo donde yo vivo, he atendido embarazos de chamacas de 16, 17 años, ¿no? Y me quedo así, les digo, oye, ¿qué nunca platicaste con tus papás? No. ¿Qué nunca viste los anuncios de usar condón? No. ¿Que en la escuela no les hablan de sexo? Pues sí, pero es aburrido. ¿Cómo se le llama eso? Conciencia. Ácale, punta tu lápiz. Entonces, como podremos ver, precisamente todas estas cositas, y por eso es que fue muy acertado el tema de la sugerencia de Kika de hablar de estos dos temas que van de la mano. Entonces, volvemos otra vez, ¿no? Y esa es la situación y ese es el temor. Entonces, vamos eliminándolo. Otras pautas, otras formas. ¿Por qué? Porque el temor nos provoca ansiedad, el temor nos provoca angustia, el temor nos provoca preocupación. Las mamás del pueblo, perdón, las mamás preocuponas, ¿no? Mi hijo, se va mi hijo a la calle. Mi hijo, ojalá regreses con bien y con Dios. ¿Por qué no, en lugar de hacer esto, los bendicen y le piden a Dios y a todos el séquito de allá arriba que los cuiden y los regresen con bien, en lugar de preocuparse y en lugar de generar temor? ¿Por qué razón? Porque el temor es una conducta perdida, pero también es transferida. La transferencia, cosa de la que habló o de la que habla mucho el doctor Lipton, es eso, que el 99% de nuestras conductas, el 99% de nuestros programas se transfieren. El 99% de los problemas, alteraciones de salud o de conducta se transfieren, no son hereditarios, cosa que nos saca de un agujero y tira precisamente las teorías de los genetistas de que, ay, es que tienes el gen de la diabetes y vas a tener diabetes. Es que tienes el gen del sobrepeso y vas a ser gordo. Ay, es que tienes el gen de la tontería. No, pues que Dios te bendiga. Entonces, ay, cómo me divierto. Entonces, el asunto es ese, no es herencia, es transferencia, no herencia. Entonces, tenemos que adquirir una conciencia para conscientemente diferenciar esas cosas y hacerlo como debemos hacerlo. Nada más. Por eso es que esto se lo estás, fíjate, una hija, una chamaca de 14 años que quiere salir a la calle y tú así. Mejor que no salga, porque si sale algo le va a pasar. Eso es el grado de importancia de todo esto que estamos hablando, de la conciencia, del manejo emocional, de la importancia. Bueno, ya ese es básicamente el miedo, ya el pánico y el terror, bueno, ya es la exacerbación de esto, ¿no? Y pues ¿por qué tocamos el pánico y el terror y estas exacerbaciones emocionales negativas? Porque ahora con la famosa pandemia, que no fue una pandemia fue la de la peste bubónica hace 200 años, y hace 100 años repitió, esas sí fueron pandemias, porque cada una mató a cerca de 100 millones de personas. Esas sí fueron pandemias, no la estupidez y el teatro por el que acabamos de pasar hace un par de años, ¿no? Esto por eso le llaman pandemia, porque fue un plan maquiavélico hecho para enriquecerse brutalmente. Unos cuantos nada más. ¿Por qué lo tocamos? Porque el 99% de las personas que murieron, ¿de qué se murieron?
¿De qué se murieron? De pánico. De otras enfermedades. De pánico se murieron. No se murieron por la enfermedad. El COVID por sí solo no mata a nadie. A nadie por sí solo. Pero si al COVID le aparejas 3, 4 virus más agresivos, un par de bacterias patógenas agresivísimas, más el pánico, que es la carretilla, no, pues gana la carrera. Y por eso la gente se muere. El cáncer, lo mismo. La diabetes, lo mismo. Tenemos que caer en una conciencia que la industria farmacéutica ha creado, y la industria farmacéutica se dio a la tarea de crear las enfermedades incurables. ¿Con qué objeto? Pues para vender sus porquerías, porque si no hay enfermos, ¿cómo me hago millonario si no hay enfermos? Y eso no es lo peor es que la OMS y todas las dependencias internacionales que supuestamente deben de velar por nuestra salud, no lo hacen, velan por los intereses de la industria. Eso es diferente. Espero que no me vayan a meter 2 plomazos por hablar lo que hablo, pero bueno, en fin, esa es la idea y esa es la intención. Por eso es que el manejo emocional es muy importante. Y la otra importante es la transferencia de ese manejo emocional que nosotros hacemos. ¿Con quién? Con nuestros hijos. Con nuestros hijos, con los chiquitos, con los bebés, desde chiquitos hasta que tengan 17, 18 años. ¿Por qué razón? Porque son esponjas ávidas, de ejemplo, esponjas ávidas. Hoy por hoy, fíjense, la descripción de los nuevos perfiles de niños, que son cristales, diamantes y arcoíris. ¿Qué quiere decir eso? Son chavos que ya vienen turbocargados, son chavos que toda esta conciencia de la que estamos hablando, a ellos ya no les afecta. Ellos ya traen la suya, por default. ¿Qué pasa? ¿Qué le digo yo a los adultos? No los empuerquen, no los ensucien, no les quiten eso, porque ellos vienen limpios. ¿Por qué se los quitan? ¿Por qué los meten al pantano? ¿Por qué los meten a la chocolate de podredumbre? ¿Por qué? Es que la sociedad está así. ¿Y tú qué haces para estar en contra? Tú eres la sociedad. ¿Dónde está tu grano de arena para que esta sociedad sea diferente? ¿Dónde está? Quiero verlo. Quiero verlo. ¿Qué aportas a la sociedad? ¿Qué aportas al planeta? ¿Qué aportas al universo? ¿Qué aportas a tu familia? ¿Ok? Por eso es importante y por eso es el entramado ahorita del manejo de las malas emociones con las 2 conciencias. ¿Ok? Entonces, pues, ¿qué tenemos que hacer? Eliminarlo, nada más. ¿Cómo? Bueno, si tienen varitas mágicas, úsenlas. Si tienen libros, léanlos. Métanse a YouTube, a lo mejor ahí pueden encontrar algo que les ayude. Si ya vieron y ya hicieron y ya se comendaron y ya fueron a la iglesia y van a la iglesia todos los días a 2 misas y no ven resultados, ahí está la plataforma, que es extraordinario el resultado y rapidito. No es de que, sí, pues voy a empezar hoy a ver si dentro de 10 años ya cambió. No, como 10 años, por Dios. No es así. No es así. Así como por ahí se habla y se dice que existen los milagros, bueno, pues los cambios o los saltos cuánticos sí son. Eso es un salto cuántico. Estoy aquí, mañana estoy acá y ya no me caigo. Chido. Fíjate, que a toda madre, ¿no? ¿Qué es? ¿Cómo voy a lograr esto? Con conciencia, con saber, con sabiduría, con conocimiento. Voy a estar aquí. Vale. Entonces, pues bueno, ese es el aspecto y el punto de estas emocioncitas, el por qué, la importancia, cómo las podemos eliminar,
cómo podemos crecer nuestra conciencia, cómo podemos aumentar nuestra vibración. Mediten, piensen bien, sientan bien, cada día mejor, cada día más. Levántense cada día de a gratis. Levántense cada día, gracias Señor, porque mi día hoy va a ser excelente. Gracias Señor, porque no sé, gracias Señor, gracias Señor, porque me siento seguro y protegido. Le pegas al temor. O sea, no sé, inventen, exploten su creatividad, exploten su conocimiento, su sabiduría. Si no, en YouTube hay muchísimas cosas que pueden encontrar de a gratis. La respiración o otros ejercicios de a gratis. La medicina natural, bueno, no es tanto de a gratis, al menos que vayan al campo, corten sus hierbitas y lo hagan. Pero bueno, si tienen más intención de hacerlo y que estas cosas materiales no les peguen, no les afecten, bueno, pues ahí está la plataforma, que es una forma hermosísima de trabajar. De hecho, creo que hay 2 o 3 personas conectadas en el programa que ya vivieron la experiencia de esto. Que ojalá ahorita en unos 10 minutos, en 5 minutos, abrimos micrófonos para que nos den sus puntos de vista, nos den sus opiniones, si les gusta el programa, si no les gusta, sugerencias para programas posteriores. Hay muchísimos, o sea, esto es muy rico, muy rico. Comercial, biosónica la terapia, efectivísima. Biosónica la terapia, hoy por hoy, no hay impedimento para nosotros ni de tiempo, ni lugar, ni espacio. Punto. Todo es posible, todo es viable, de acuerdo al universo y de acuerdo a la propia física y de acuerdo a la ciencia. Para la gente que se le cruce entre los cuernos, que esto no es científico. Claro que es científico, por supuesto. Que no se demuestra bajo el mismo cajón cuadrado de lo demás, diferente. Pero ¿de qué es científico? Por supuesto que es científico. Entonces, ahí se los dejo para los poco creyentes, que es espiritual. Sí, tiene mucho de eso, porque como es un trabajo hecho con mucha conciencia, pues los objetivos y los alcances son muchos, muchísimos. Entonces, Kika, abrimos micrófonos, porfa, y platicamos. Adelante, por favor. Puntos de vista, sus manos arriba, el que quiera hablar. Graciela, si andas por ahí todavía, platícanos. Gracias. Bueno. Perdón, hola doctor. Es que sigo trabajando todavía. Entonces estoy con un ojo al gato y otro al garabato. Más bien uno ha ido al gato y otro al garabato. Perfecto. Sí, bueno, pues sí, como dices, yo te conocí hace como más de 20 años. Creo que sí, apenas recién empezaban con la terapia. Ya estás vieja. ¿Tú? Yo soy una bebé todavía. Sigo trabajando en... Platícanos tu experiencia, gracias, hace 20 años. ¿Cómo llegaste a mí a la consulta? Justamente yo llegué muy miedosa. Y llegué contigo justamente porque mi hija se me enfermaba muy seguido y siempre se me enfermaba de la garganta y le afectaba el estómago, y le daban temperaturas. En un periodo de 6 meses se me enfermó 5 veces de temperaturas porque estaba mal de la garganta y le afectaba el estómago con diarreas y así. Entonces cuando llegué contigo me acuerdo que me dijiste que era porque mi hija tenía miedo porque no sabía cómo iba a reaccionar yo. Y me dijiste, trátate tú y vas a ver cómo tu hija cambia. Y yo todavía incrédula dije, bueno, pues a ver si es cierto. Le platicé a mi esposo y también es muy creyente de la terapia, pero le dije, dame la oportunidad de trabajar con ella, a ver cómo nos funciona. Y mira, hasta ahorita no dejamos la terapia. Qué maravilla. Sí, de verdad, mis hijos se enferman muy poco. Yo no soy de tomar medicamentos.
Creo que la última vez que te consulté fue en el 2021 por el tema del COVID que le dio a mi esposo. Y Así justo es, también me dijiste eso, que tenía miedo porque no sabía qué es lo que iba a pasar. así es. Y me dijiste, si tu esposo no le echa ganas, se te va a ir. Y yo lo que hice fue ocultarle lo que tenía. O sea, no le di en ese entonces, en esos días no le dije que tenía COVID, porque dije, se me va a espantar y se me va a morir. Y empecé a Claro, trabajar con él. Y pues no requerimos de medicamentos, la verdad, fueron muy pocos los que usamos. Me dijiste que le consiguiera oxígeno, creo que estaba muy escaso. Y sí, justamente le estoy poniendo oxígeno una semana, pero el menos del 5%. Y súper bien, ¿eh? nada, perfecto, perfecto. Muy bien, muy bien. Es, tu paciente, tu esposo pasó a ser uno de los 1000. ¿Sabes que ya llevamos casi 1100 pacientes tratados, curados? Poco. ¿Sí? Ya estamos llegando a los 1100. Oye, qué padre. ¿Cómo ves? Pues me da mucho gusto que Ahora, sea más la gente. tú ya trabajaste con toda la discografía. Platícanos tu experiencia. Pues yo lo veo en mis hijos, o sea, se les desarrolló el lado musical. Humano. Ah, sí, aparte, Cuidado con las manos, vas mojando todos los también. Ok. mi hijo, por ejemplo, aprende a tocar el ukulele de manera autodidacta, le gusta componer, ha creado sus propias melodías y súper bien, ¿eh? Felicidades. Sí, Qué bueno, recomiéndame a tu doctor, sí, próximamente le voy a pedir su tarjeta para que te la pase. por favor. Nada más que ya se fue, cada vez está yendo más lejos, pero me consta que trabajamos a distancia todavía súper bien. Sí, claro. Te digo que ahora ya una de las ventajas grandes de esto es que ni el tiempo, ni la distancia, ni el lugar son ya influyentes, Sí, y eso hace más hermoso esto todavía. Pues qué bueno, me da mucho gusto, me dio muchísimo gusto que te hayas metido. Tenía bastante que no platicábamos, así es. pero bastante. Y más Qué o bueno. menos, como te digo, después de lo de mi esposo. Sí, tendrá como 2 años, ¿va? Ajá, sí, ya. 2 años que no hablábamos. Sí. Órale, qué rápido se pasa el tiempo, pero bueno, qué bueno. Pues me da muchísimo gusto, te felicito y qué bueno que están muy bien todos, Sí, gracias. Pues aquí andamos, Doc. qué bueno que están muy bien. Pues ahí te seguiremos mandando invitación para los próximos programas. Por Que favor. pues, hay mucho, mucho de qué hablar. ¿No? Vale. Pues Va. aquí sigo Pues, escuchando, ¿eh? Porque me están buscando del trabajo. no, excelente y bendecida tarde, gracias. Gracias. ¿Quién más? Dice yo. Hola, hola, hola. Doctor, ¿Sí? ¿me escucha? ¿Sí? Mire, esta es la primera vez que yo asisto a esta reunión por Zoom, por intermedio de las redes sociales, de WhatsApp. Entré al grupo de Kika. Por suerte hoy tuve la oportunidad de tener el tiempo disponible. Soy de Chile, me llamo Jorge, y me hace mucho sentido lo que dice. Ahora, bueno, por ser de Chile y no haberme metido mucho en el WhatsApp, en las redes sociales, no sé mucho de usted, entonces me gustaría saber sobre sus terapias, qué es lo que hace, cómo se llama el trabajo que usted hace, así para ir conociéndolo porque me pareció bastante interesante. Sí, claro, ya ahorita al final, antes de que cerremos esto, les voy a pasar todos mis datos para que los tengan y pues ya en privado ya podemos ver lo que quieran. ¿Ok? Aprovechando Gracias. la intervención de Jorge, ¿por qué no nos hablas un poquito acerca de los productos que manejas, la ceolita, los Ah, preparados y demás?
Ok. Bueno, esa es otra vertiente, por llamarlo, del sistema que se llama medicina orgánica. La medicina orgánica son compuestos naturales que yo mismo preparo, bajo un contexto completamente diferente a lo comercial. También tenemos zeolita, ya voy a tener agua de mar, voy a tener hormus, que es otra chulada, y cada vez va creciendo más esto, y nos vamos haciendo de productos naturales, pero muy eficientes, y que dan excelentes resultados. Y algunos todavía pues, se pueden manejar costos un poco bajos, aunque hay otros que por ciertas índoles de manufactura salen un poquito más costosos, pero bueno, los orgánicos ahorita estoy estrenando porque tengo una semana apenas, no, ya van a ser 2 semanas, de estar usando un regenerador celular, que es mi última fórmula. Entonces, es un regenerador celular y un estimulante de glutatión. Y esto, vamos a ver, ahorita, esta es la segunda, este domingo cierro la segunda semana, me di un mes de toma diaria para ver resultados y medir efectos. Pero a 2 semanas de haber empezado, créeme que la diferencia sí es grande, ¿eh? O sea, me siento muy bien. ¿Por qué? Porque cada orgánico que hago, yo lo pruebo, yo me lo tomo. ¿Por qué? Porque ¿cómo te voy a recomendar a ti que tomes algo que yo no he probado? ¿Cómo sé si funciona o no funciona? Pues me lo tengo que tomar. Entonces, así es esto. Tenemos concentrados de hierbas, tengo 21 fórmulas ya. Esta es la número 21 precisamente. Tenemos orgánicos para alergias, para regenerar hígado, riñones, circulación, sistema respiratorio, neurológico, mental. O sea, tenemos muchas cosas. Todos estos productitos, por ejemplo, la zeolita se empezó a mover mucho de la pandemia para acá, porque la zeolita es un mineral extraordinario que elimina residuos metálicos del cuerpo. Por la respiración, por la alimentación, por las vacunitas, etc. Entonces, la zeolita, y es un mineral y es natural 100, y es una chulada. Entonces, pues tenemos muchos productos de diferentes, puedo mandar a toda la República. Afuera es un poquito complicado por las cuestiones aduanales todavía, pero ya andamos viendo la posibilidad. Ahorita también, fíjate que de Estados Unidos ya me lo están pidiendo mucho. Entonces ahorita estamos buscando la forma de cómo lo vamos a poder hacer llegar allá. Por otro lado está la plataforma. La plataforma pues está en mi página, es biosonicalaterapia.com, en la parte que se llama terapia virtual. Ahí están todos los programas, están todas las portadas, les dan clic a las portadas, se abre la información para qué sirve cada programa, las recomendaciones de cuánto tiempo se debe trabajar, cómo, y cualquier duda que haya, pues con mucho gusto la resolvemos, ¿no? El tester, que es un programa, fíjate, esto nuevo que subimos ahí, se llama terapia autodirigida. ¿Por qué? Porque a través del tester, que es el primer programa, nosotros, siguiendo las indicaciones del tester, vamos dirigiendo nosotros mismos nuestra terapia, al grado de presuntuosamente no necesitar más. Entonces, realmente este es un contexto totalmente distinto, es un contexto muy funcional porque es mi trabajo de 25 años resumido ahí. Y de mucho saber, de mucho conocer, de mucho estudiar. Entonces es bastante recomendable, está abierto. Kika, vamos a hacer sesiones chicas. Tenemos programado y pensado hacer sesiones de 2 horas, que sean sesiones con un tema específico
y con una terapia específica para hacerla colectiva, y va a tener un costo de $30 por persona. 2 horas. Entonces, ahí podemos ver, podemos tratar puntos, en específico, podemos tratar varias cosas. Esto es muy funcional, no es la primera vez que lo hago, ya lo he hecho varias veces en el pasado. Entonces, ahí se les deja la invitación, vamos a hacer un flyer para anunciar eso, a ver cuánta gente se mete, y pues si la anfitriona nos sigue invitando a dar pláticas, pues con mucho gusto lo haremos. Con mucho gusto estaremos por aquí cultivando la neurona. Así es, estamos en el programa Chica Recomienda con la presencia del doctor Enrique Roble, y estamos tratando de ayudar un poquito, de poner nuestra semilla de mostaza. Seguimos sembrando harto, ¿no? Seguimos sembrando harto. Ok, ¿quién más? Opiniones, puntos de vista. Me gustaría saber qué opina José Antonio Curiel y si le gustaría hablar con respecto a las conferencias que tenemos próximas. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Interesante. Bien, la conciencia, maestro, conciencia y la conciencia del temor, ¿verdad? Tan fuerte que está. Es lo que he estado mencionando. ¿Cómo se amplifica esta conciencia al temor y cuando estás ahí muy metido en ello, que ya no haya salida, pues, ¿cómo puede uno ver la luz, como quien dice? Mira, el programa pasado, no sé si te acuerdas que lo mencionamos. Aquí, por ejemplo, ¿qué sucede cuando las emociones negativas se apoderan de nuestro cerebro? Nuestro cerebro se bloquea. El estrés se apodera del cerebro, se bloquea. El miedo se apodera del cerebro, se bloquea. El temor, cualquier emoción o el estrés se bloquean. Hay algo que yo le llamo meter la cabeza al congelador. Meter la cabeza al congelador, ¿qué quiere decir eso? ¿Por qué? Porque mientras nosotros estemos estresados o estemos con cualquiera de estas emociones, se produce mucha acidez en nuestro cuerpo, y esa acidez se va a la cabeza. Y gracias a Dios, el mismo cerebro tiene la capacidad de producir un moco que protege de que esa acidez no se lo devore. Ok. ¿Qué tenemos que hacer? Bajar el estrés, eliminar el estrés, enfriar la cabeza, la víscera al bote de la basura y empezar precisamente a calmarnos. ¿Cómo puede ser? Con ejercicios respiratorios, con meditación, con escuchar música como la que están escuchando ahorita, con una buena compañía, con un buen consejo, con gente amorosa cerca, gente no tóxica. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Cerrarle la puerta a la toxicidad. Mientras nosotros dejemos la puerta abierta, la toxicidad se mete. Ciérrala. ¿Por qué razón? Cuando nosotros logremos conseguir eso, ¿qué sucede? Hay alternativa de la 1 a la 5. En una mente fría, es mejor. ¿Qué dices? La 3. Vámonos por la 3. ¿Qué crees? No funcionó. No te flagelas, no te castigas, te regresas y dices, ahora me voy por la 1. Pues la 1. ¡Pum! Salió. Chicken go, my friend. Ya lo hicimos. Entonces, pero claro, no puedes tomar esas decisiones si estás ácido. No puedes tu cerebro tomar esas decisiones si estás ácido o si estás estresado. No se puede. Es imposible. Y si a eso todavía le pegas lo de la visceralidad, pues por eso hay tanto muerto en la calle.
Por eso hay tanto muerto en la calle. Y son muertos de tripas. ¿Por qué yo digo que son muertos de tripas? ¿Por qué de tripas? Porque te topaste con un imbécil que nada más tiene desarrollado el cerebro reptil, que no es inteligente emocionalmente hablando, y lo único que hace es una capacidad de respuesta igual o peor que el estímulo, y te mata. No lo hacen conciencia. Fíjate. Aquí es donde radica el juego de palabras con el que empezamos el programa. Si lo haces consciente e inconsciente. ¿Qué es consciente y qué es inconsciente? Consciente es víscera, inconsciente es inteligencia emocional. Entonces, ¿por qué le dices a la gente no seas inconsciente si está haciendo algo en conciencia? Y está actuando como animal en conciencia. Entonces, ¿por qué le dices inconsciente? ¿Te das cuenta? Pero bueno, son juegos de palabras, ¿no? Que tenemos que ir haciendo, pues ir poniendo cada palabra en su lugar. Y retomar esa parte, y les digo, las recomendaciones gratuitas ahí están. Ya si alguien quiere invertir en su salud, o quiere invertir en su desarrollo, o quiere invertir en su conciencia, o quiere invertir en adquirir el boleto a la quinta dimensión, ahí está la plataforma. Ahí está. Ahí se los dejo. ¿Cuántas veces uno se ha equivocado? A mí me ha pasado y me sigue pasando. ¿Cómo me arrepiento cuando me enojo de lo que dije y de lo que hice? Luego ahí ando todo arrepentido y con la culpa, y ¿por qué dije esto? ¿Por qué agredí? Porque no era necesario, pues, ¿qué necesidad, verdad? Es peor. ¿Eh? Es peor, porque primero tenías el disgusto, luego el coraje, luego la ira y ahora la culpa. Y una Y tras brincas, otra. y brincas de coladera en coladera, pero no sales. Por eso les digo, empiecen a trabajar, eduquen su inteligencia emocional, edúquenla en conciencia, edúquenla. ¿Para qué? Para evitarnos todas estas cosas, para evitarnos muchos problemas. Fíjate lo que tú acabas de decir. No sé si fue el programa pasado o el antepasado que dio un ejemplo muy cañón del niño, un chiquito, que le raya a su papá el coche, le agarra el papá una tabla y le pega en las manos hasta que se le ponen las manos moradas. Y el niño pierde las manos. Y luego el papá en arrepentimiento va y lo ve y le dice, mi vida, ¿qué hice? Y le dijo, papi, fíjate, para cerrar con broche de oro, cabrón. Le dice, papá, no vuelvo a rayar nada tuyo, pero regrésame mis manitas. Puta madre, dice. Acto seguido, el vato se suicida. Obvio. Vamos, es un ejemplo muy cruel y muy duro, pero es bien cierto. Bien cierto. ¿Qué sucede? Muchas veces por el coraje, por el enojo, cometemos todas estas atrocidades. Pero desgraciadamente, ¿qué pasa al futuro? Se pierde. Por eso tenemos que observar mucho, por eso tenemos que mantener nuestra parabólica funcionando, con nuestra emoción bien puesta, bien estable, nuestro pensamiento también, en conciencia, y manejar nuestra inteligencia emocional de la mejor manera. Fíjate, ahí les va otra. Me acaban de pasar un video que me dicen, oye, ten mucho cuidado cuando andes circulando en la calle, porque hay una bola de imbéciles que se te acercan, te pegan en el coche y se escapan. Porque lo hacen. Se escapan, acto seguido, ¿qué haces tú? Vas tras ellos para que te paguen el golpe, ¿no? Los alcanzas, los paras, te bajan y te dicen, viene el coche y viene todo, papá. Y dale gracias a Dios si no te quedas ahí tendido en la banqueta. ¿Todo por qué?
por tener una respuesta visceral. Ah, no, este imbécil me pegó, ahora me paga, cabrón. Ahí se los dejo. Entonces, es educación en conciencia. Eduquémonos, nada más, no más. Se acabó. Ya me enojé. Gracias. Programa Kika recomienda con la presencia del doctor Enrique Senil Robles. Bueno, pues muchas gracias, doctor. Muchas gracias, como siempre, por tu presencia y por esta forma tan tuya de darnos ese conocimiento. Tu francés me va a pegar, ¿eh? Perdón por mi francés antiguo, pero a veces es que, ¿sabes qué sucede? Cuando uno hace las cosas con el amor y la pasión que te estimula a hacer tu trabajo. ¿Qué más te puedo decir? Gracias, doctor. Gracias por tu presencia. José Antonio, por favor, coméntales acerca de la conferencia que vamos a tener. Sí, tenemos para mañana, tenemos al maestro Fernando Sánchez, biodescodificador, mañana a las 5 p.m. hora Ciudad de México. Vamos a poner en el programa que te recomiendo. Los esperamos mañana y les agradecemos muchísimo su presencia a Guadalupe, a Jorge, Marisa, Rafael, Rey, Ultra, Islo, y está por ahí también el maestro Herrera. Muchas gracias. También estaba por ahí esta chica Guadalupe. Ah, no, ¿cómo se llamaba la otra de tus clientas, doctor? Graciela. Betty, Graciela. ¿Vale? Muchísimas gracias por su presencia y quiero agradecer enormemente a la Cruz Roja Mexicana de aquí de Querétaro, que de verdad súper eficaces, súper efectivos, me atendieron de inmediato. Es una bendición. No me fue peor. No, pero sí, es una bendición que haya doctores tan eficientes. En específico le agradezco al doctor Jorge Antonio Luna Rojano por su rapidez, por esta manera tan dulce y tan amable que tuvo para conmigo. Realmente es muy doloroso tener una fractura y él estuvo con risoterapia. O sea, me encanta que los médicos están volteando a ver otras técnicas para complementar lo que es la medicina alópata y cómo de verdad muestran amor y cariño tanto a su profesión como a su especialidad y hacia los pacientes, ¿no? Esa entrega y la verdad que son ángeles. Les agradezco mucho a Roja Mexicana Querétaro y a todo el equipo. Doctor Enrique, ¿quieres agregar algo más? Sí, fíjate que esto que estás tú diciendo es cierto. Yo en Veracruz tuve un accidente hace unos años y fui a dar a la Cruz Roja y tuve una atención impresionante. Y sí cobran, porque sí cobran. Pero la verdad, te voy a poner un ejemplo. Lo que a mí en ese entonces me cobraron en la Cruz Roja 1,200 pesos. Si yo hubiera de otro lado, me hubieran cobrado 10,000. La gente no va pensando que no sé, que no es buena, pero están mal, perdón. En la Cruz Roja y en el seguro, en todo lo que es la salud pública, hay muy buenos practicantes de medicina en salud pública, muy buenos. Hay gente, fíjate,
Hay gente que dice, no, yo me voy a la Humana porque allí están los mejores médicos del mundo de México. Y dices, a ver, espérate, ¿y de dónde salieron esos médicos? Del sector público. Pero ahí está la gente tonta. No, yo me voy ahí porque ahí son los mejores. Porque ahí esto, porque ahí el otro. Sí, güey, pues te van a cobrar 100,000 pesos. Y si te vas a verlos allá, te van a cobrar 2,000. Esa es la única diferencia que hay. Y te van a atender exactamente igual. En el Seguro Social, la misma historia. Hay muy buenos cirujanos, hay muy buena práctica médica en el Seguro Social. Yo porque conozco gente que trabaja ahí. Muy buena práctica. Y esos mismos médicos son los que se van a explotar la ignorancia y la tontería de la gente a los hospitales privados. Simple. Pero bueno, ahí se los dejo. Tarea, ya les dejé su tarea. No enojarse, no pelearse. ¿Cuál otra? No tener temor, ni tener intolerancia, tener mucha conciencia y sobre todo ser felices, ¿no? Ser felices, agradecer todos los días de que estamos vivos y sobre todo tener un trabajo arduo de diferenciar qué tan cierto o qué tan falsa es la información que nos llega de todo, ¿no? Porque eso nos está perjudicando en el aspecto psicológico, en el aspecto físico, en el aspecto social. Hay mucha desintegración, entonces hay que medir qué realmente es verdad, qué no, y trabajar para que cada vez nos integremos y nos unamos más. Ese es uno de los objetivos primordiales de su programa Kika Recomienda. Por eso buscamos a los mejores, buscamos a la gente que tiene ciencia, conciencia y sabiduría. Y por eso es por lo que seguimos aquí luchando para ustedes y que tengan este conocimiento de forma gratuita, sin fines de lucro y con todo el corazón y todo el amor de nuestros expositores, de nuestro gran embajador de Relaciones Públicas, José Antonio Curiel, que a pesar de que le dio un infarto y que ha estado de repente con taquicardias, bradicardias, no deje de trabajar. Y bueno, saludar a las hormiguitas también, pero con mucho amor y con muchas bendiciones. Gracias por ser acá. Gracias, doctor. No se preocupen. Podemos encontrar. No, ahorita les doy datos. No preocuparse, no enojarse, no pelearse. Básico. Ok. Mi sitio web es biosonicalaterapia.com. Pueden buscar en el store de sus teléfonos, pueden buscar Biosónica la Terapia, que es mi estación de radio, que es música terapéutica gratis. Aprovechenla. La pueden descargar, es una app, la descargan y le dan play y se puede seguir. Es 24/7 la música programada. Ya después vamos a hacerla crecer y la vamos a enganchar contigo, Kika, y vamos a hacer otras cosas maravillosas. Mi teléfono es 5513-317279. No como pan, no salgo al pan. ¿Qué más necesita? 5513. A ver, ¿lo puedo repetir? 5513-317279. Teléfono. Gracias. Ándale, perfecto, gracias. Gracias, José. A trabajar con el temor, mi hermano. Para que ese corazón se arregle. ¿Dónde se encuentra usted, doctor? En la luna. Ay, no. Creí que en mi cabeza. Perdón. No, yo estoy físicamente en el estado de Hidalgo. Ah, ok. Pero energéticamente, doctor. pero energéticamente en cualquier lugar. Ah, ok, doctor. Muchísimas gracias.
¿no? Biosónica. Biosónica la terapia. Y les recuerdo, la biopsicoterapia es precisamente tratar los padecimientos a distancia con excelente resultado. Por ahí veo conectada a Maritza Elizalde. Ay, también a Andrés Gutiérrez. Gracias por estar. Pacientes, amigas, personas que ya vivieron la experiencia, la siguen viviendo. Entonces, pues qué bueno. Gracias, felicidades por estar. Y ahí está abierto, ¿no? O sea, como volvemos a repetir, ni el tiempo, ni el lugar, ni el espacio son limitantes para hacer esto. Aquí estoy, doctor. Buenísimo, doctora. Lo recomiendo. Muchísimas gracias. Fíjense. Maritza vive en Guadalajara. Yo vivo en Guadalajara. Sí, Reina Andrés vive en el Estado de México. Graciela en el DF. Y yo, que estuvo conectado, vive en Bolivia. Todos han sido pacientes y no me conocen físicamente. No, físicamente no, pero energéticamente sí. Exacto. Sí. Muy bien. Sí, aquí estoy. Gracias por estar. Gracias a usted. Muchas Porque gracias por me ha dado energía de todo, me ha sanado en varias cosas, me ha ayudado. Aquí ando. Gracias. Desde Guadalajara. Ya se nos acabó el reloj, ¿verdad? Bendecida Gracias por todo. Bendiciones. Que Dios tengan los buenas bendiga. Bye. Gracias, bendiciones. Bendiciones, gracias. Saludos. Gracias. Bye. Hasta luego, doctor. Bye. Gracias. Que les vaya muy bien. Bendecida noche. Dios Buenas con noches. ustedes. Gracias. Gracias, Buenas bendiciones. noches. Bendiciones. Bye. Bendiciones.